Buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Son las 8:36 aquí por Guatemala, Centroamérica. Estamos otra vez para nuestros seguidores de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Estamos en Avia La Soberana, estamos en Minca Comunicaciones, estamos en Rondas Campesinas y estamos también en Guatemala, Coteca, Guatemala, Juventud Plurinacional y otros canales. Hoy es 12 de octubre y antes que se termine este histórico día, cuando hace 531 años atrás nuestros abuelos de manera hospitalaria recibieron a los recién llegados de lo que actualmente es Europa, pues y cuando también inició la historia más oscura de el holocausto jamás contado y conocido por la humanidad, pues hoy estamos nuevamente en este canal, en su pantalla, para conversar con uno de nuestros invitados que siempre está disponible para reflexionar como toda persona también comprometida, digamos, y con conocimientos bien precisos para aportar, a conversar con usted sobre temas que nos interesan. Acabamos de pasar en Guatemala un momento así de efervescencia popular, especialmente en el Parque Central, pero también la audiencia, que especialmente las personas que están en diferentes, digamos, desde diferentes constelaciones involucrados en esto que se llama paro indefinido, paro nacional indefinido ya de 11 días, estuvieron atentos de la reunión que acaba de tener el presidente de la República, Alejandro Yamatei, con las autoridades de los 48 cantones y también creo yo representantes de la alcaldía indígena, facilitados o convocados también, digámoslo así, por la comisión de la OEA. La idea, parece, de la OEA era conciliar, ¿no? Para que el país finalmente se resuelva, porque al fin y al cabo en los mercados no hay comida, y si hay comida, la papa que costaba 3, ahora cuesta 15, 18 quetzales, y así no se puede. ¿Sí? Entonces alguien tiene que resolver esto, y tenemos que saber resolver esta situación. El paro exige la renuncia, que el presidente destituya a la señora Consuelo Porras, a la fiscal. El presidente le dijo, no, no lo voy a hacer, no se puede, no es mi facultad. Por lo menos eso fue lo que dijo el mensajero que salió de las autoridades ancestrales, en este caso de los 48 cantones, en el parque de la plaza, en la plaza central de Guatemala, no parque, sí, parque central se dice aquí, en otras partes se llama plaza de armas. Bien, Juan, saluda a la audiencia, por favor, y entonces comencemos luego de tu saludo. ¿Cuál es tu primera reacción de esta atmósfera? Creo que también seguramente tú estabas atento también qué soluciones iba a tener, también a ti te está afectando seguramente esta situación como a todos. Adelante, Juan. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Oyanta, ¿cómo estás? Y un gusto saludarles y compartir con ustedes algunas ideas. Sí, claro, hemos estado al tanto bueno, de la convocatoria que han hecho los pueblos, pues lo que ahora a mí me parece un gesto histórico. Eh, los pueblos siempre nos dijeron que nos amotinamos, ¿no? Pero en realidad siempre nos levantamos y hemos estado en una lucha constante. Sabemos muy bien que no hemos sido tomados en cuenta como parte del Estado actual, el que se conoce de hace 200 años. Sin embargo, estas gestas, lo que a mí me parece más importante de ellas es que en el futuro, movimientos como Codeca, CPO y otros sectores han promovido, que es la plurinacionalidad, es en realidad el camino. ¿Por qué? Porque no se va a poder pensar en un Estado sin los pueblos indígenas después de esta muestra que hay de ser actores políticos importantes en la vida de un Estado. ¿Y por qué lo refiero? Porque los pueblos tienen una conciencia real de que esta incipiente democracia, aunque no están incluidos dentro de ella, la están defendiendo en este momento, la están defendiendo y tienen una claridad política de la crisis que ha desarrollado el combate a la corrupción. ¿Y por qué lo digo así? Porque la fiscal general del Ministerio Público en este momento es garante de la impunidad. Ella no está combatiendo los crímenes cometidos por quienes están gobernando, está liberando o no está haciendo nada porque salgan de prisión todos aquellos que en algún momento fueron señalados de haber cometido actos de corrupción en los gobiernos desde el 2015, cuando estuvo la CICIG. Es decir, estamos viendo de verdad cómo el Estado finalmente pues se quiebra a sí mismo porque funciona para algunos, pero no funciona para las mayorías. Entonces, bueno, esa es mi primera reflexión en relación a toda la movilización que se está dando.
Bien, muchas gracias, Juan. Claro que sí, por ahí va el asunto, ¿verdad? Nos tiene que ayudarnos a ampliar nuestro horizonte, incluso a estas reacciones, a estos golpes. Porque para mí, honestamente, también es un golpe esto, porque la gente, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestras hermanas de rodillas, orando con esa sensibilidad, digamos, espiritual que tienen, pero defraudarlos de esta manera, señor Alejandro Yamataya, así no se vale, ¿sí? Así no se vale, porque tiene que tener sensibilidad. Usted no puede decir a la gente que no puede ejercer su... Usted tiene facultades. Y es más, como decíamos en la anterior intervención, y esto me imagino Juan lo va a comentar, por más que la Constitución diga en el artículo 251 con sentencia, bueno, no lo dice así, pero con sentencia ejecutoriada se le puede destituir. Yo conozco casos en el país, en el continente, donde muy a pesar que la Constitución establecía de una determinada manera, ante el pueblo en las calles en protesta generalizada, los presidentes de la República, argumentando la expresión de la soberanía popular en las calles, tomaban determinaciones muy a pesar que la Constitución lo establecía en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la soberanía reside, el poder máximo reside en los pueblos. Pero bueno, Juan, la pregunta es, ¿presidente puede destituir o no puede destituir a la fiscal general o a un fiscal general de la República? Adelante. Mira, para mí es muy sencillo. Este es un acto político. Que no nos vengan con aires de legalidad en este momento de que si la ley me lo permite, si me lo prohíben o no. Aquí todos están rompiendo el orden constitucional. La fiscal cuando se mete a secuestrar las actas del Tribunal Supremo Electoral, donde están nuestros votos, donde constan nuestros votos, rompió el orden constitucional. Desde que Giammattei está omiso y parece que no es nada que esté pasando con él, está rompiendo el orden constitucional, porque él está obligado a defender ese ordenamiento constitucional. Entonces, que no nos venga con aires de pureza, que la ley no le permite hacer. Es un acto político, él representa la unidad nacional. Y en un acto político, por supuesto que él le puede pedir a la fiscal que renuncie, porque la renuncia de la fiscal restituye un poco la confianza que está lacerada ya en este momento. Entonces, esto ya no es una cuestión de legalidad, es una cuestión política. O sea, los sectores económicos deberían de pronunciarse también porque es una cuestión de confianza al Estado de Derecho que nosotros queremos. O sea, restablecer todo lo que ya rompimos. Por eso es que nosotros decimos que las protestas deben de verse dentro del marco de la resistencia. Es que ya vulneraron nuestros derechos. Que no nos vengan a decir, es que ustedes están violando la libre locomoción. No, no, perdonen, aquí es una ponderación de derechos. Y en la ponderación de derechos humanos lo que se tiene que ver es el bien común. El presidente de la República, por supuesto que tiene que, él sabe que esa es la solución inmediata, digamos, para una crisis que ha generado la misma fiscal y todos los que la están protegiendo, porque obviamente que no salga, que no renuncie la fiscal, yo creo que ella lo ha considerado, pero que ella no renuncie es porque ella está protegiendo a ella de saber muchas cosas de estos gobernantes que obviamente también no les conviene quedar expuestos, ya, que van a entregar el cargo. Y en relación al 251 constitucional, el 251 constitucional lo que establece es la facultad que tiene el presidente de remover a la fiscal. Ahora, la constitución hay que entenderla de una manera extensiva. Remover es destituir, ¿ya? Lo que pasó fue que en el 2016 hicieron una reforma a la ley orgánica y a la ley orgánica trataron de desarrollar qué significaba la causa justificada, que es lo que podría remover a la fiscal. Y dijeron, causa justificada es la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de las funciones, siempre que haya una sentencia condenatoria y ejecutoria. Imagínate eso, una sentencia condenatoria ejecutoriada. En que nunca va a pasar eso. Eso es lo que se conoce como los supuestos jurídicos imposibles. ¿Y por qué es imposible ese supuesto jurídico? Porque la fiscal no se va a investigar a sí misma, no se va a acusar a sí misma. Eso es un principio, ¿no? Imagínate qué nivel de imparcialidad podría haber. No existe. Si no existe, si el supuesto jurídico es imposible, la consecuencia, por supuesto que no va a existir, la remoción nunca se va a dar. Entonces, el artículo 44 da la salida y dice todas esas normas que tergiversan la Constitución deben ser expulsadas o son nulas ipso iure.
Y entonces, bueno, ahí hay una salida, digámosle, si la causa sería la destitución, esa sería, pero a mí me parece que ahorita el gesto político, si Yamatei de verdad quisiera hacer algo bueno en toda su gestión, porque nunca ha hecho nada, el gesto debería ser, bueno, fiscal general, usted está provocando una crisis, usted es un eslabón en este problema general, renuncie. Eso es lo que podría hacer en este momento. Creo que sí, estamos conversando con Juan Castro, él es su abogado de formación jurista, pero también es un actor importante de el ejercicio, muy a pesar contra la voluntad del Estado, pero el ejercicio de los derechos colectivos en Guatemala, un país mayoritariamente indígena, y específicamente hoy 12 de octubre, donde también los sobrevivientes al Holocausto están en pie de lucha, exigiendo entre comillas, que esta democracia formal funcione, aunque también en buena medida, como bien decía Juan, no va a beneficiar en mucho, ¿no?, a los pueblos la restauración, entre comillas, de esa democracia formal liberal. Juan, la otra cuestión es, y claro, tú eres jurista, ¿no? No ocupaste, no fuiste, creo yo, no sé si fuiste de repente funcionario público, pero ¿qué futuro le queda a la señora fiscal cuando ya no lo sea, o al señor Orellana o al señor Kuduchichi en Guatemala? Porque en la anterior transmisión decíamos, hay un caso equivalente, digamos, que fue la señora Valdetti, ¿no? Repudiado, ¿no? Zarandeado desde las calles, pero no duró tanto tiempo, ¿sí? eh, renunció y a la cárcel. Entonces, bueno, ella seguramente paga su pena y va a, me imagino, volver a la vida pública, así como lo está haciendo el exministro Sinibaldi, ¿no? El fisiquín que le llamaba ella. Y en este caso, pero la señora prácticamente está muerta civilmente, ¿no? Socialmente también está muerta. Igual también Kuduchichi. ¿Por qué crees que no se van los tres? ¿Quién los sostiene? ¿Esto es un teatro? ¿Cómo es esto? O sea, nadie puede explicar esto. Porque la hipótesis era esto de los desobedientes a Washington contra los obedientes a Washington, ¿no? En el fondo Washington jugando aquí, pero hoy el emisario de Washington, como es la OEA, intentó sentarlos, ¿no? Obviamente no chicote en mano, pero intentó sentarlos, se sentaron, pero no se resolvió. ¿Qué es lo que, por qué les atornilla a estas personas según tu percepción y por qué sacrifican su futuro y el futuro de su familia, o será que ya tienen arreglado para irse del país? No lo sé, cuéntanos. Bueno, mira, a mí se me antoja pensar, imagínate tú, no prospera la investigación de la tal alfombra para, digamos, extender la explotación minera en Izabal. No se sabe qué pasa con todos los millones de las compras de las vacunas Sputnik a Rusia. Se rumora que hay cerca de 3.000 millones de euros ya en manos de Miguelito en Europa. Imagínate tú eso, pues, o sea, tienen muchas cosas, yo diría, tienen la cola machucada. Pero pensémoslo en el gobernante y su pareja en ese sentido, más bien pensemos en toda la estructura que sostiene este pacto de corruptos. Según una investigación realizada por Harold Washnecker, él planteaba que al menos 20.000 millones de quetzales se van en coimas y en corrupción en cada gobierno. ¿Te imaginas eso? Es muchísima plata. 20.000 millones, es el cálculo, pues puede ser más. O sea, cada gobierno sale un conjunto de multimillonarios que se hacen de la plata del pueblo, pues. Entonces, no es poca cosa lo que están perdiendo o lo que se amenaza de perder, porque tampoco es una garantía que Semilla va a ser 100% puritana, ¿no? O sea, muchos de los funcionarios que están ahorita gobernando van a seguir en el ejercicio. Necesitas al menos 8.000 cuadros para por lo menos tener un control del Estado, y yo no creo que ellos lo tengan. Entonces, pero lo que te quiero decir es, hay mucho en juego. Solo en el Congreso de la República tienes más de 100 mercenarios que comercian con las normas.
tenés una cantidad de gente que está comerciando con nuestras vidas, pues entonces lo que está en juego no es algo, no son 100 quetzales, no solo eso, no solo es si queremos o no queremos que entre Semilla al poder, sino está en juego una estructura y un modus vivendi que tienen muchos que se han valido del Estado. Entonces, eso es lo que está en juego. Y yo creo que eso es lo que lo sostiene, pues. Protegen a la señora, porque si ella cae, temen a que caigan muchos otros, ¿no? Y ese puede ser el futuro. Porque ella no va a poder seguir viviendo en el país, se va a tener que ir, pues, o a lo mejor está esperando que le pacten, miren, sáquenme a, no sé, a Nicaragua, a algún lugar, ¿no? O a Panamá o qué sé yo, está esperando que le hagan esas ofertas porque no va a poder estar, va a ser perseguida penalmente, definitivamente, pues. Igual que Corruchiche, igual que el juez Orellana. Ahora, yo creo que el juez Orellana se siente muy cómodo porque pues también tiene la complacencia de una corte que está seriamente cuestionada, pues. El juez Ruano acaba de salir y lo que hizo fue denunciar una injerencia que hubo de su ejercicio como juez. Entonces lo que estás viendo es que están asentadas muchos funcionarios contra los que va a tener que lidiar el gobierno que entra, ¿no? Va a tener que lidiar con una corte que le va a estar presentando una cantidad de antejuicios en su contra. Estoy casi seguro que van a venirse varios antejuicios y que yo no estoy seguro si va a terminar su mandato eh, Arévalo. Ya están armando un caso en contra de Karen. Entonces ellos van a buscar quitarles el antejuicio, tienen el poder en el Congreso para hacerlo y nombrar al que ellos quieran para sustituirlo. Ya lo hicieron así con Otto Pérez, ¿no? Entonces, este solo es el preámbulo de lo que se viene, pues. Entonces, imagínate, y con esto que te voy a decir, imagínate la carga racista en sus cabezas. ¿Te imaginas al gobernante, a todos estos? Los indios me van a venir a decir a mí que a quién debo pedirle la renuncia. Es que no van a tolerar jamás una pequeña victoria, incluso de los pueblos, aun cuando tengamos paralizado 11 días el país. O sea, eso no pasa por su cabeza, pues. Por supuesto que sí, Juan Castro conversando con ustedes cuando son 8:53 a través de Radio Victoria, a través de Avia La Soberana, a través de Rondas Campesinas, nos siguen bastante también en el programa. Hay gente que está interesado, inquieto con lo que está pasando en Guatemala y hay gente de manera, digamos, me imagino, siguiendo noticias un tanto corporativas, cree que en Guatemala se está dándose una revolución y eso también sería interesante analizarlo. Juan, entonces vamos a ir el tema entonces hacia dónde va este paro según tu percepción, ¿no? Acabamos de conversar con los compañeros de Totonicapán, ¿no? Pero antes de eso, la otra pregunta que quería hacerte, y creo que te lo dije también en interín, era, este asunto, digamos, está anclado jurídicamente hablando en una investigación que el Ministerio Público, según mi parecer, porque tú acabas de decir, hay una carga procesal gigante en el país, pero el Ministerio Público priorizó, y en ese sentido mañoso, digamos. Pero sí, al fin y al cabo, una investigación, ¿no? Incluso una sentencia judicial, primera instancia, pero finalmente sentencia judicial contra Semilla. La pregunta aquí es lo siguiente. Se habla de que las instituciones que se rigen por leyes de rango constitucional, que es la figura que aquí en Guatemala existe, en otras partes no existe esa figura, en otros países, porque según la pirámide de Kelsen, todo nos sometemos a la Constitución y luego, ¿no? En algunos casos hay algunos fueros especiales, derecho, el fuero canónico, el fuero militar, etcétera, pero no es el caso de Guatemala. En este caso concreto, ¿quién debería de investigar si acaso estos funcionarios públicos que operan bajo las leyes de rango constitucional, como puede ser el tribunal electoral, cometen actos ilícitos? ¿Quién debería de investigarlo? ¿No es el Ministerio Público? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero quiero cuestionar el papel del Ministerio Público investigando y solicitándole a un juez ordinario la suspensión del partido. Aplicando la ley del crimen organizado, ya la analizamos la otra vez, precisamente por las reformas que hicieron a la ley del crimen organizado, tratando de equiparar
delitos menores a crímenes transnacionales. Y como lo dije la última vez, la ley del crimen organizado deriva del protocolo de Palermo. La idea de crear esa ley es perseguir delitos que tienen una infraestructura transnacional. Háblese de los Zetas, de los narcos, que tienen, bueno, que traspasan fronteras, que compran voluntades, bueno, en diferentes países, imagínate eso. Pero no aplica para delitos menores, delitos comunes, digámoslo así. No está hecha, no está elaborada esa norma para él. Si no aplica para delitos menores, que es lo que quisieron hacer con la reforma que le acaban de hacer al Código Penal para perseguir lo de la conexión de energía eléctrica y toda esta persecución que está, y menos podría aplicarse para el tema electoral, porque el tema electoral no, ya ni siquiera es una cuestión de delitos comunes, sino tiene una materia constitucional, ¿sí? Que tiene, que tiene, como tú dices, un fuero especial. A quien le compete revisar lo que pasa con los partidos dentro de la figura del Tribunal Supremo Electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, hay que aclarar una cosa. Los magistrados no están exentos de posiblemente cometer algún ilícito, pero ellos tienen una investidura que se llama antejuicio. Y entonces tendrán que pasarse los filtros para ver si efectivamente ellos podrían ser sometidos a una investigación pública. Lo que no debería estar en juego es utilizar esa ley del crimen organizado para ver cómo se entorpece la, digamos, la toma de posesión o la consecución del partido político, porque yo lo que más, y yo no creo que puedan impedir la toma de posesión de Arévalo. Lo que sí pueden impedir es que los diputados entren como un bloque. ¿Y por qué no? ¿Por qué les interesa que no entren como bloque? Porque ellos no podrían ser miembros de comisiones en el Congreso, serían diputados independientes, entonces no tendrían un rol activo dentro del Congreso, eso es lo que están buscando, obviamente. Entonces, pero claro, la idea, aquí hay ideas perversas. En el Congreso se están manejando ya nombres de personas que podrían suplir y hacer relevos, decir aquí, como te digo, hay muchísima plata que está atrás de este juego, ¿no? Entonces, no está desarrollada. La Corte de Constitucionalidad debería ser la que la Corte Suprema de Justicia primero y luego la Corte de Constitucionalidad, los filtros que podrían revisar si prospera un proceso en contra del Tribunal Supremo Electoral. Pero definitivamente no es fuero penal o no es la vía penal la que debería de prima facie la que debe de conocer estos temas. Y eso es claro que hay una intencionalidad sediciosa de poder atentar contra quienes legítimamente ya ganaron las elecciones. Por supuesto que sí, o sea, una laguna, digamos, por decirlo de alguna manera, una laguna jurídica allí que no está regulado, digamos, ¿no? Se aprovecha para poder operar de manera mañosa, ¿no? Eso se ve, ¿no? Pero claro, los formalistas, ¿no? Los procedimentalistas jurídicos apelan a esto y dicen todo tiene que ser investigado por la entidad, digamos, etcétera, este investigador y todo lo demás, ¿no? Estamos conversando con Juan, son 8:59. Gracias por seguirnos, amigas y amigos. Yo estoy viendo que hay bastante comentario, chat en los canales. Voy a entrar a ver a Radio Victoria, voy a ver qué están comentando allí. Aquí, vamos a ver, te leo algunos. Te leo algunos. Juan dice, Radio Victoria, dice Antonio Monzón, hasta el momento, buen análisis. Sigo escuchando, dice. Byron Garros, ¿puedes destituirla por delito doloso y condena en firme? Pregunta a Juan Castro. ¿Es delito doloso secuestrar las actas del Tribunal Supremo Electoral? Pregunta a Byron, gracias por seguirnos, Byron. Dice Carmencita de Álvarez, es una falta de respeto, violó nuestros derechos, se robó las actas, se robó nuestro voto, dice ella. Rubén Arriaga dice que sigamos al Congreso de la República la modificación del artículo 14 del MP de urgencia nacional. Alicia Herrera, gracias por seguirnos, Alicia. Dice, vergüenza ajena, el innombrable engañó a las autoridades ancestrales,
Habrá que denunciarlo por mentiroso, dice ella. Alicia Herrera sigue diciendo: la vida te escuche, Juan Castro. Ojalá llegue a la cárcel el pacto de corruptos, dice ella. Elizabeth Moreno dice: ¿puede explicar el delito doloso que dice al artículo 16 como causa por la cual puede despedir a la fiscal el presidente? Cecia Juárez dice: si renuncia Porras, ¿quién podría asumir el cargo? A ver si hay más mensajes. Bueno, ya me salí de ahí, voy a volver. Entonces, Juan, a ver, ahí te dejo. Si quieres comentar algo de eso, reaccionar a los comentarios que hacen los seguidores. Bueno, en la teoría, digamos, del delito, existen dos modos de cometer un ilícito, digamos. Está el delito doloso y el delito culposo. Como para poner un ejemplo sencillo. El culposo es cuando no tenés intención de hacer algo. Vas manejando tu vehículo y de repente se te cruzó un tipo en una bicicleta y pues estaba resbaloso en la carretera y lo topaste. Uno no tiene la intención de tirar a alguien en una bicicleta, eso se le llama una cuestión culposa. Puede ser que sea una negligencia, porque pues a lo mejor iba viendo su celular, o puede ser que no tenía la pericia, no tenía DPI, entonces va a tener una consecuencia a partir de, digamos, del accidente que sucede, ¿no? Pero no tiene la intención. El delito doloso es que sabe lo que está haciendo y teniendo conocimiento de lo que hace, ejecuta un hecho, planifica el hecho. El delito doloso tiene la intención de hacer daño. Ese es el punto. O sea, la fiscal general del Ministerio Público es doctora en Derecho, ella conoce sus funciones. Ella sabe que no podía meterse al fuero del Tribunal Supremo Electoral y lo hizo. Entonces, teniendo esa capacidad intelectiva de saber las consecuencias de sus actos, lo hace, eso es doloso. Pero en materia penal existe lo que se llama hecho notorio. El hecho notorio ya no necesita prueba, porque ya todos sabemos que es un delito. Imagínense que ustedes que alguien en la televisión viene y le dispara a otra persona. Todos lo vimos. No necesita un juicio penal. Bueno, claro, va a tener que llevar por formalidad eso, pero ya todos sabemos que eso es algo, está mal. Entonces, lo que sucede cuando secuestran las actas es un hecho notorio. Obviamente es un delito doloso, sería suficiente razón o suficiente causa para destituir a la fiscal, porque no puede haber confianza en alguien que está rompiendo el orden constitucional. En relación a la reforma, me parece que Aldo Dávila el día de hoy presentó una reforma al artículo 14. Y bueno, habría que ver si va a prosperar esta en el Congreso de la República, aunque yo vi ayer que varios miembros de la Junta Directiva prácticamente estaban alabando el trabajo de la fiscal general, por supuesto, si ella no ha perseguido a ningún diputado, un diputado que supimos en las redes sociales que en una fiestecía que hizo hace casi un año del día de Halloween, apareció una chica muerta en su casa que cayó en el 5.º nivel y no hay ninguna investigación contra eso. Claro, ella es garante de la impunidad de los fiscales, perdón, de los diputados, entonces les interesa tener una fiscal como ella, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que por ahora de las preguntas que alcancé a escuchar. Bien, Juan, muchas gracias. Para ir terminando, son las 9:04. El móvil, la motivación, digamos, la demanda central de este paro histórico, tanto por sus convocantes, pero sobre todo por la magnitud de la participación, reacción popular, ha sido y es, tengo yo entendido, la renuncia de la fiscal general. Y esto se esperaba que el presidente de la República pidiese su renuncia o lo destituyera. Ahora resulta que el presidente dijo que no se puede, no lo voy a hacer y no lo va a hacer. ¿En qué queda esta fuerza popular según tu análisis en este contexto? ¿Para dónde se dirigirá? Es verdad que las autoridades o sí, pues, los representantes de los pueblos dijeron se van a reunir, ¿no? Han dicho que van a continuar, pero si la demanda está allí ya en el punto ciego, ¿a dónde va esto? Adelante, Juan.
Bueno, yo antes de que entraran bueno, a la mesa de diálogo el día de hoy, se habían fijado algunos parámetros, porque es muy complicado, porque, bueno, ustedes tendrán experiencia también en las mesas de diálogo. Normalmente tienen dos objetivos. Uno, ganar tiempo, porque nunca tienes una resolución esperada en estas mesas de diálogo. No hay una cultura del diálogo a partir del gobierno, ¿no? Usualmente se es utilizado para sacar nuestros datos y después denunciarnos. Entonces no confiamos mucho en las mesas de diálogo, pero bueno, y se especuló que pudiera haber algunas propuestas interesantes. Eh, y entonces lo que se consensuó con los delegados que entraron es que entrarían a escuchar, porque luego esto que ellos irían a recibir y a escuchar de parte del gobierno tendría que entrar en consenso con las demás autoridades. Supongo yo que el día de mañana será un día intenso de diálogos entre las autoridades que están por lo menos instaladas en el Ministerio Público alrededor del Ministerio Público y también en los territorios esperaríamos que llegue hasta ahí al diálogo para reflexionar sobre cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser el siguiente paso, porque a mí me parece, y por la cercanía que he tenido, es que siempre hay como muchas otras ideas que habrá que profundizar. Yo esperaría que la sabiduría de las autoridades pueda ponerse en juego y que pueda haber, pensarse en cuál va a ser el siguiente paso. Mm, Están convencidas que deberían de seguir resistiendo. Están convencidos que el problema que están enfrentando y al que están enfrentando es a una estructura sólida que está enraizada en el gobierno y que no se avisoran aliados, ¿no? A lo mejor pienso que van a tener que abrir con otros sectores para buscar también de alguna manera una presión y que se pronuncien y tengan una posición política también en este escenario. Bueno, pero no sé, espero mañana escucharles y esperamos también que nos involucremos todos, porque yo pienso que todos tenemos que involucrarnos. Sería muy interesante que una delegación de Codeca, que una delegación también de otros movimientos puedan acercarse y también proponer ideas de hacia dónde vamos. Porque también las autoridades lo dijeron, nosotros convocamos esto, pero esto ya rebasó nuestra convocatoria. Ahora hay muchos otros pueblos que se sumaron, que creo yo que son actores importantes que deberían de estar ahí también proponiendo, ¿verdad? También hay una claridad que este es un momento coyuntural, que definitivamente hay que trazar una ruta de lo que se viene más adelante. El objetivo inmediato sería la renuncia de la fiscal, pero ese objetivo no se logra, hay que repensarse para dónde vamos. Entonces, eso diría en este momento. Muy bien. Y aprovechando lo que acabas de lanzar, la iniciativa, esto de abrirse hacia otros actores, y esto, lo último que acabas de decir, que este horizonte de la renuncia, de lograrse o no lograrse, cuánto resolvería el problema. ¿Qué dices de la posibilidad de, más allá, digamos, de abrirse a otros sectores, o por supuesto que esos sectores están, ¿no? Creo que Codeca ha estado en estos días y creo que esta noche todavía continúan en algunos puntos como Petén y Zabal. Hay la posibilidad de transitar de la demanda de destitución hacia la demanda de la propuesta de la constituyente, porque al fin y al cabo, Juan, tú entiendes perfectamente, van a sacar a esta señora fiscal y van a poner a otro igual o peor de cara a los intereses o a los derechos colectivos de los pueblos, como muy bien lo acabas de explicar. En ese sentido, ¿cómo ves? ¿Y por dónde crees que podrías, si acaso podrías, digamos, sugerir algunas ideas, por dónde tendría que ser el horizonte de la agenda de demandas de los sectores movilizados, específicamente nucleados en los pueblos indígenas, considerando que los pueblos, hoy 12 de octubre, continúan tan colonizados, digamos, no solamente colonialidad, sino colonizados, es decir, saqueados, disputados, asediados en sus territorios, como hace 531 años atrás? Yo pienso que están dadas las condiciones para abrir espacios de diálogo. A mí me parece que estas gestas de los pueblos necesitamos nutrir de ideas.
Creo que tienen claro que hay un objetivo inmediato, pero también pueden haber objetivos más a largo plazo. Y esos objetivos a largo plazo pueden incluir una plurinacionalidad, generar las condiciones para el efecto. Es decir, no puede quedarse esto nada más solo con la salida de Consuelo Porras y ahí se acabó esto y ya todos estamos felices. No, debe de transitarse a un estado distinto, a un estado que nos incluya, a un estado que nos represente. ¿Y por qué no empezar a pensarse estos neoconstitucionalismos? Nosotros lo hablábamos con algunos colegas y pensábamos que los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en los neoconstitucionalismos del sur, nos aportan ideas, pero aquí en Guatemala tenemos todos los fundamentos filosóficos para pensarnos en que ese es un transitar, eso es un horizonte. Y a mí me parece que hay condiciones y ahí es donde tenemos que tener la habilidad para poder eh, sugerir y contribuir para que la conducción que estos movimientos lleven tengan una perspectiva, digamos. Eh, y yo creo que en el qué hacer de las autoridades está clara la plurinacionalidad, está clara ese ejercicio que se está haciendo. Solo hace falta darle la forma y eso tendrá que ser una discusión de la ruta que hay que tomar. Pero a mí me parece que ahí debemos de participar todas y todos. Por supuesto que sí, Juan. Muchas gracias por esas ideas y ojalá que las personas que nos siguen también entren en esa actitud de apertura. Aquí ya se acabó esto de las parcelas sociales, las parcelas de los sujetos. Aquí son todos los pueblos, porque al fin y al cabo 2015 ya se vivió esa experiencia similar, ¿sí? Se destituyó, se mandó a la cárcel, ahora están volviendo a salir y van a salir tan limpios, ¿no? Como cuando entraron y mañana van a ser los candidatos y posiblemente ganan las elecciones. Entonces hay que cambiar el sistema, como ayer hablábamos, creo yo, con Byron. No, no es el funcionariado, es el sistema. ¿Sí? Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Ojalá que próximamente puedas acompañarnos nuevamente. Y gracias, amigos, por seguirnos también y por mover este contenido. Son a las 9:13. Cerramos esta transmisión. Juan, buenas noches. Buenas noches a todos.